y nos transformarán para que por primera vez en todas nuestras vidas reflejemos hacia ti, en alguna medida de tu valor, la belleza de lo que tú eres. Anhelamos el día, no solo para verte como nuestro paraíso, sino para serte agradable, para que cuando nos mires, la sonrisa no tenga ni un poquito de desilusión porque hayas completado la obra de santificación que ya empezaste. Apresura el día, oh Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Si Dios predestina a su pueblo para ser conformados a la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29, y si Él nos escoge antes de la fundación del mundo para que podamos ser santos, según Efesios 1:4, entonces es bastante claro que el propósito de Dios es llenar algún día la tierra con la belleza de la santidad. Un mundo lleno de personas que reflejan el valor infinito de la plenitud trascendente de Dios. Un mundo de personas creadas y recreadas a su imagen. Un mundo lleno de la gloria del Señor como las aguas cubren la tierra. Un mundo radiante con la hermosura del Señor. Y yo sé que para algunos de nosotros el concepto de santidad o la hermosura de la santidad es algo tan nuevo o indistinto o apegado a muchas viejas asociaciones que sea difícil sentir la maravilla de lo que estoy hablando cuando digo que la hermosura de la gloria de Dios llene la tierra. Entonces, pensé citar a Jonathan Edwards, aunque él vivió en un mundo muy diferente a la mayoría de nosotros por lo que él vio en Dios. Yo encuentro que esta cita es sorprendente. Dice él, bebemos una noción extraña de la santidad desde nuestra niñez, como si fuera melancólico, desagradable. Pero no hay nada en la santidad que no sea dulce y amable. Es la belleza más alta por encima de toda otra hermosura. Es una hermosura divina. Hace que el alma sea celestial y más pura que cualquier cosa terrenal. Es dulce, serena, calma, hermosa. Es demasiado alta para las criaturas y hace que el alma sea una imagen dulce del bendito Jehová. Oh, cuántos ángeles agradados miran y miran y miran con sonrisas de placer el alma que es santa. Se deleita en contemplar tal hermosura. Trae un éxtasis al alma. Hace que el alma ame, que el mundo invisible la ame. Dios ama el alma santa. Toda la creación, los árboles, los campos, aman
una santidad humilde. Todo el mundo felicita y abraza el alma santa. Hace el alma como un jardín sembrado cerca de Dios, donde Jesús es el sol, los rayos y la brisa es el Espíritu Santo, y las flores y la música de las aves son las gracias cristianas. Humilde y agradable, recibiendo los rayos agradables del Hijo, movido ligeramente por una brisa, regocijándose, como si pudiéramos decir, en una fragancia, en paz y en amor en medio de las demás flores a su alrededor. Algunas personas han visto la hermosura de la santidad y yo quiero que ustedes también, y yo quiero poder ver la hermosura de la santidad. ¿Qué es? Es, como hemos visto, en Dios. La hermosura de la santidad en Dios es el valor infinito de su plenitud trascendente y trinitaria, junto con la armonía perfecta entre ese valor infinito y todos sus afectos y todos sus pensamientos y sus acciones. Ninguno de los actos de Dios contradice el valor supremo de su plenitud trascendente. Hay consistencia perfecta, sin excepción alguna, sin interrupción. Los actos de Dios perfectamente expresan el valor infinito de la plenitud trascendente de Dios. La hermosura de la santidad de Dios es la armonía perfecta. Oigan, armonía perfecta entre todo lo que Dios hace y el valor infinito de lo que Él es. La hermosura de la santidad en Dios es la armonía perfecta entre todo lo que Dios hace y el valor infinito de todo lo que Dios es. Armonía. En nosotros, por tanto, la hermosura de la santidad es similar. Sed santos, porque yo soy santo, ya hemos visto. Dios nos disciplina para que compartamos de su santidad y por tanto, la hermosura de nuestra santidad es la armonía entre todos nuestros pensamientos y todos nuestros sentimientos, todas nuestras acciones y el valor infinito de la plenitud trinitaria trascendente de Dios. Cuando nuestras vidas expresan con gozo el valor de la plenitud de Dios, entonces somos santos, somos hermosos. Lo único feo en el mundo, lo único malo, es más, el significado de fealdad y de maldad es no reflejar el valor infinito de Dios. Eso es la definición de malo, de incorrecto, de malvado, de feo. El no expresar con gozo y completamente el valor infinito del Dios trascendente y trinitario, eso es lo que significa malo. Y al opuesto se le llama santo. Donde sea que nuestras emociones y pensamientos y obras se manifiesten, el valor de la plenitud, donde nosotros manifestemos
la plenitud de la trascendencia de Dios, ahí somos santos. En algún día, viene el día cuando se llenará toda la tierra. Este es, hoy mi hijo mayor cumple 40 años. Estaba sentado en esta mañana, como él creció en esa casa, y miré por la ventana al árbol amarillo, el árbol amarillo en el patio, que dura como 3 días solo así. Estaba hermoso, el sol brillante sobre esas hojas. Y yo pensé, oh Dios, la hermosura de la santidad tratando de entrar a mi vida. Tú tratando de decirme algo en esta mañana sobre la hermosura de la santidad. Que yo anhelo que todos mis hijos y todos ustedes conozcan. Que algún día ese árbol y lo espectacular que fue para mí en esta mañana va a ser tan pálido comparado con lo que será cuando la gloria del Señor cubra la tierra. Dios va a llenar la tierra con la hermosura de la santidad, llenando la tierra con santos, con santos, personas santas que brillarán como el sol en el reino del Padre. Mateo 13:43. Brillaréis como el sol en el reino de vuestro Padre, y todo lo malo será echado fuera, y la nueva creación, el nuevo universo, no tendrá pecado ni miseria. Y toda la iglesia rescatada de Dios será salva para no pecar más y solo ser santa. Y qué hermosa sociedad será aquella. Pablo habla de ella como la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Libertad de todo pecado. Imagínenlo. No vas a pecar de nuevo, ni un pensamiento, ni un sentimiento, ni una obra. Y nadie a tu alrededor tampoco. Y no habrá miseria de ningún tipo. Solo la hermosura de la santidad. El reflejo perfecto, la expresión perfecta del valor infinita, de la plenitud, de la trascendencia de Dios. Y luego toda la creación, dicen Romanos, no solo los millones de santos que han sido santificados y glorificados a la imagen de Dios, sino toda la creación será llevada a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. De tal manera que tengamos un patio para jugar, llamado el universo, apropiado para los santos sin pecado. Estoy ansioso. Apresura el día, Maranata, ven Señor Jesús. Así que el nuevo universo al cual nos estamos moviendo es que habrá armonía perfecta entre el mundo natural y la plenitud de la vida humana a la imagen de Dios y el valor infinito de la plenitud trinitaria de Dios. No existe ahora, pero habrá armonía perfecta. Todo, toda emoción, todo pensamiento testificará al valor infinito de Dios en el universo redimido y será lleno de la hermosura de la santidad de Dios. Eso es lo que significa al final santificación. Todo será santificado. Todo será hecho santo
y va a satisfacer. Y mientras tanto, estamos en un gran proceso llamado santificación o glorificación. Y lo que quiero mostrar en este mensaje es que este proceso es un milagro divino en ti, donde tú eres el actor. La santificación, el movimiento hacia la santificación del universo, donde está lleno de la hermosura de la santidad, y la hermosura de la santidad llena la tierra como las aguas cubren la tierra. Eso es un milagro, uno a uno. Es un milagro que Dios obra en ti y tú actúas el milagro. Eso es lo que quiero mostrar a partir de la Biblia. Dios está completamente involucrado en llevar tu vida y este mundo a su destino de santidad. Él está completamente involucrado, totalmente involucrado en tu vida y en este mundo, llevándolos a ti y al mundo a el destino de santidad, conformado a la imagen de su Hijo. Y ese involucramiento de Dios no limita en ninguna manera que tú también estés totalmente involucrado. O sea que en lugar de ser una limitación sobre tu involucramiento completo, sino que la participación de Dios es la creación de tu participación. Cuando tú actúas el milagro, Dios lo hizo. Si tú no actúas el milagro de la santificación, no habrá santificación. God's sovereign enablement of holiness does not contradict La capacitación soberana de Dios en la santidad no contradice tu deber, sino que crea tu deber. Cuando Dios abre los ojos de un ciego, son los ciegos los que ven. Cuando Dios da fortaleza a los paralíticos son los que caminan. Cuando Dios toca el oído de los sordos, son los sordos quienes oyen. Cuando Dios llama a Lázaro dentro de la tumba, Lázaro es quien sale caminando un paso a la vez. Cuando Dios cambia el corazón de Zaqueo y lo quebranta y lo hace generoso, Zaqueo es quien da 4 veces a aquellos de quienes robó. Cuando Dios te llena de compasión, tú eres quien alimentas a los hambrientos y visita a los enfermos y viste a los desnudos y recibes a los refugiados. Tú eres quien actúas el milagro. Cuando Dios te da humildad misericordiosa, tú eres quien volteas la otra mejilla. Cuando Dios te inclina tu corazón a su palabra, tú eres que te desmontas de la cama, una pierna a la vez, y vas a tu Biblia. Cuando Dios te da la valentía para amar, tú compartes a Cristo con tu vecino. Cuando Dios te da una confianza paciente, tú eres el que mantienes el límite de velocidad, te detienes en los pares, te pones el cinturón cuando Dios está obrando en ti. El milagro de la paciencia y de confianza en su tiempo y no el tuyo. Cuando Dios te hace contento con su provisión, tú eres quien
y dices la verdad en tu declaración de impuesto. Cuando Dios hace que su gloria te satisfaga más que la lascivia, eres tú quien no vas a esa página pornográfica. Tú eres quien obras ese milagro cuando Dios de una manera milagrosa ha llenado de satisfacción tu alma con su persona. Cuando Dios te da una satisfacción dulce en tu recompensa futura, eres tú quien bendice a los enemigos y no los maldices. Dios es el autor del milagro y tú lo actúas. Si no, no hay milagro. Llamado santificación. He aquí como Edwards lo pone. Yo espero que ustedes no se pregunten por qué yo leo a Jonathan Edwards. ¿Por qué no visitar la cima del monte Everest si está en tu librero? 27 volúmenes. Nosotros no somos pasivos en esto, ni es que Dios hace una parte y nosotros la otra, sino que Dios lo hace todo y nosotros lo hacemos todo. Dios lo produce todo, nosotros lo actuamos todo. Porque esto es lo que Él produce, nuestros actos. Dios es el único autor y fuente. Nosotros somos los actores apropiados. Nosotros en diferentes aspectos somos santamente pasivos o completamente pasivos y completamente activos. Eso es lo que yo quiero mostrar a partir de la Biblia. Yo no quiero que ustedes lo crean porque Edwards lo dijo, porque yo lo digo, sino porque los autores inspirados de las Escrituras lo dicen. Dios produce nuestra santidad. Nosotros actuamos nuestra santidad. Dios es el autor del milagro. Nosotros somos los actores del milagro de la santificación. ¿Cómo enseña la Biblia eso? Y, en segundo lugar, ¿cómo lo experimentamos en cada día, en la vida diaria? Empecemos con la cruz. Dios en Cristo cancela nuestro pecado. Colosenses 2:15. Cancelando el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Dios cancela nuestros pecados en la cruz por medio de la fe y solo la fe. Entonces, nosotros conquistamos el pecado cancelado por el poder del Espíritu Santo. O para usar lenguaje doctrinal, el disfrute de la justificación es antes, o sea, viene siendo el fundamento para la energía de la santificación. El disfrute de justificación, sí, mi pecado ha sido cancelado. Es el fundamento de mi energía de santificación por el Espíritu. Y es imprescindible que iniciemos aquí y que no sea al revés. Jarvis Williams habló de este punto y voy a enfatizarlo. Si usted lo invierte, justificación y santificación, usted va a tener otra religión, no es cristianismo. Charles Wesley nos enseñó correctamente a cantar. Él rompe el poder del pecado cancelado.
When he said that, Y cuando Él dijo taught us eso, to sing that nos enseñó a magnificent cantar line. esa He was teaching us excelente the fundamental frase. truth of how the Nos está cross enseñando relates to sanctification. la verdad de cómo la cruz se relaciona a la santificación. La cruz cancela el pecado y basado en esa cancelación, nosotros rompemos su poder. Breaks the power of cancel. Rompe el poder del pecado There is cancelado. no gospel. No hay evangelio It is unsingable. y no es cantable Switch it around. si se voltea. He cancels the guilt of conquered sins. ¿Él cancela la culpa de pecados conquistados? No, eso sería horrible. Heresy. Herejía, Another religion. otra religión. He doesn't cancel Él the no sins cancela los pecados que has conquistado, sino que uno conquista los pecados que Él ya ha cancelado. Ese es el Evangelio, ese es el cristianismo, ese es el misterio de la santificación. Here's the way Paul puts it. Es aquí como Pablo lo presenta en Romanos We have been 6:5. united with Christ in a death like his. Hemos sido unidos a Cristo We have en la been semejanza united de with su muerte. Christ in a Hemos sido death unidos a Él like en la his. semejanza de su muerte. That means Eso significa when he died, que cuando Él murió, he was dying in our Él estaba place muriendo en nuestro lugar for our sins, por bearing nuestros our pecados, condemnation, llevando so nuestra that condenación in de tal union manera with que en him, unión we con died. Él morimos. Wasn't that a great line last night? ¿No fue tremendo Can't anoche? execute me twice. Tú no me puedes ejecutar dos There veces. were a lot of good lines last night. Anoche hubo muchas buenas líneas. Oh my, we've been rich. Hemos sido enriquecidos. When Christ died, Cuando Cristo murió, nosotros morimos. 2 Corinthians 5, Segunda a los Corintios we reckon that 5:14. Christ died for all, therefore all died. And when he died, Uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y cuando Él murió, nuestra condenación terminó. Sucedió hace 2000 años, no puede suceder de nuevo. our sins Nuestros pecados canceled. han sido cancelados, castigados, condenados, ya en Jesús. Romans 6:5. Eso fue Romanos 6:5. Ahora Romanos 6:12. Not Por sin, tanto, no therefore, reine el pecado reign in your en vuestro mortal cuerpo bodies. mortal. Dethrone it, Destrónalo, kill it, mátalo, 'cause it's canceled. porque ya está cancelado. That's the order. Ese es el orden. Break the power of canceled sin. Romper el poder del pecado cancelado. The death of Christ Así que la muerte de Cristo en nuestro lugar siempre es fundamental of sin, a nuestra victoria sobre el pecado. basis of our conquering La base de sin, nuestra is conquista Christ sobre el pecado canceling es que sin. Cristo canceló el pecado. Put it another way, O para ponerlo en otras palabras, the only sin el único pecado that you can conquer is a que usted puede pardoned conquistar sin. es un pecado perdonado. The only sin El único pecado that you can que conquer puedes conquistar is a pardoned es el pecado sin. perdonado. Or to say it O para another decirlo way, de otra manera, the pursuit of sanctification la búsqueda de la santificación solo puede on the suceder foundation of justification. en el fundamento de la justificación. If we try to Si defeat intentamos vencer uncanceled sin, un pecado no cancelado, billions of people are trying to lo do cual every day. billones de personas están tratando de hacer diariamente, tratando de mejorar sus vidas sin If Jesús. you try to defeat Si an tratas de uncanceled vencer sin un pecado no not cancelado already covered by the blood of Jesus, que no ha sido cubierto por la sangre de Jesús, you will make yourself your own savior. te vas a hacer tu propio You will Salvador, nullify the doctrine vas of a the anular la justification of doctrina the de la ungodly, justificación de los and impíos you will set y yourself on a path to suicide, te vas a poner camino al suicidio, despair. desespero. It won't work. No funcionará. God didn't ever mean it to work. Y esa no es la intención de Dios. Él lo planificó de otra manera. Dos ejemplos del Nuevo Testamento.
You were bought with a price. Fuiste comprado con precio. Por tanto, Glorify God with your glorifica body. a Dios en tu I cuerpo. bought you, you're mine. Primero, te Glorify God with compré. your body. See the Glorifica order? a Dios en tu Or, another cuerpo. one. Miren el orden. 1 Corinthians 6:20. Eso fue 1 Corintios 6:20. Ephesians 4:32. Ahora Efesios 4:32. Forgive one another. Perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. No al revés. God forgave you. Dios te perdonó. De eso es que se trata la cruz. Así que Beyond putting to death unforgiveness sigue and mortificando la falta de perdón y perdona a los demás. ¿Has sido perdonado? Perdona. Ese es el orden. canceling sin precedes conquering sin. El pecado cancelado When the cross va antes que el cancels our pecado vencido. unholiness, it doesn't make the battle for holiness superfluous. It makes it possible. Cuando la cruz And cancela el pecado, cancela la impiedad, no es que hace la batalla de la santidad innecesaria, sino que la hace posible. Now we find ourselves Ahora now nos encontramos amados, accepted, totally forgiven, totalmente aceptos, perdonados, justificados, adoptados, wonderfully secure, seguros profound maravillosamente, assurance of con salvation. total seguridad de salvación. Y en medio That assurance, de esa seguridad, God says, Dios dice, pursue the holiness without buscad which la no one santidad will see sin the la Lord. cual nadie verá al Señor. Hebrews 12. Hebreos 12:14. So in the middle of this Así que en medio unspeakably sweet security, de esta seguridad tan dulce y de que mis pecados han sido cancelados, que soy amado y aceptado y justificado y adoptado, la Biblia dice, me dice a mí, su Hijo, su Santo, busca la santidad, porque si no la tienes, no le vas a ver nunca. Esforzaos por entrar a la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. En otras palabras, conquistar el pecado cancelado es esencial para ser salvo. El conquistar el pecado cancelado es esencial para ser salvo al fin. No porque el pecado cancelado pudiera ser descancelado, sino porque la voluntad para cancelar y para matar el pecado, la voluntad para matar el pecado es la evidencia necesaria de que ese pecado fue cancelado. Voy a decirlo de nuevo. El matar el pecado y el buscar la santidad es esencial para la salvación final. No tener esa santidad es no ser salvo. Y esto es verdad, y se le habla a los santos de Dios no porque un pecado pudiera ser descancelado, sino porque la voluntad para matar el pecado es la evidencia de que esos pecados ya fueron cancelados. Si tú no quieres matar tu pecado, es que tú no eres cristiano, en otras palabras. Cuando Pablo levanta la objeción, debiéramos pecar para que la gracia abunda, como todo es gracia libre. En Romanos 6:1, ¿cuál fue su respuesta? No, los muertos no pecan. Yo sé que no estoy hablando de perfección. Ustedes lo saben, ¿no es así? El ladrón en la cruz fue salvo. Y tal vez hizo una buena obra en toda su vida. Pero fue real. Y testificó a la realidad de su justificación.
Y eso es todo lo que fue necesario. Una santidad que testifique realmente, yo soy de Él. Así que la pregunta delante de nosotros ahora es, ¿cómo buscamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo nos esforzamos por entrar por la puerta estrecha? ¿Cómo guardamos los mandamientos? ¿Cómo destronamos al pecado? Dice que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo quitamos al pecado del trono? ¿Cómo lo matamos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. Y hay una secuencia de pasajes que voy a seguir que creo que traen la respuesta con bastante claridad, con gloriosa claridad, y que gloriosamente nos entusiasma por la manera como Dios quiere que lo hagamos. Empecemos con Romanos 8:13. Esto es grande. John Owen escribió el libro La mortificación del pecado basado en este verso, por lo importante que es este verso, y recomiendo ese libro a todo el mundo, La mortificación del pecado, por John Owen. Esto es lo que el verso dice. Porque, hablándole al creyente seguro, el de Romanos 8, no hay un lugar más seguro en la Biblia que Romanos 8. No hay mayor seguridad de salvación en ningún otro lugar de la Biblia que Romanos 8. Y en el gran Romanos 8, Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que en el gran capítulo 8 de Romanos está la advertencia. Si tú te rindes ante la carne, si tú decides no hacer más guerra contra el pecado, no voy a seguir luchando, me voy a entregar a los deseos de la carne, morirás. No importa cuál sea la historia de tu iglesia, no importa cuántas veces hayas orado y levantado la mano para recibir a Jesús, morirás porque tus pecados no han sido cancelados. Las personas unidas a Cristo no se rinden. ¿Cuál es la alternativa? Pero, mitad del verso, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Así que mi primera respuesta a cómo se busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo nos esforzamos a entrar por la puerta estrecha? ¿Cómo quitamos al pecado de su trono y lo matamos? Verso 13 dice, por el Espíritu. Y yo pensaba anoche, una crítica de esta conferencia pudiera ser que el Espíritu Santo no recibió su lugar, su tiempo, y ahora se lo vamos a dedicar. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y volveremos a lo que eso significa. ¿Cómo se mata el pecado? ¿Cómo se quita el pecado de su trono? Respuesta breve, por el Espíritu Santo. Obviamente hay muchas preguntas, pero esa es la primera respuesta. Ahora vamos a poner otro pasaje a su lado que dice lo mismo de otra manera. Filipenses 2, versos 12 y 13, donde empieza toda esta conferencia. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque
Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. De ahí saqué el título de la conferencia. Actúa el milagro. Obra. Ocupaos de vuestra salvación. La palabra ocupaos en vuestra salvación significa produce. Efectúala. Escuchen estos usos. Romanos 5:3. El sufrimiento produce perseverancia. Segundo los Corintios 4:17, esta aflicción produce en nosotros un eterno peso de gloria. Segundo los Corintios 7:10, el dolor mundano produce muerte. Santiago, la prueba de nuestra fe produce perseverancia. La misma palabra katergatse produce salvación. Produce tu salvación. Eso me da miedo. Eso es casi herejía. Lo único que es bíblico. Eso es lo que la Biblia dice que hay que hacer. Peter O'Brien en su comentario de Filipenses utiliza estas palabras. Dice, búscala con continuo esfuerzo. Tan peligroso como pueda sonar el lenguaje, y debemos ser cuidadosos con lenguaje peligroso. Está aquí y debemos aceptarlo. Está ahí, es bíblico. Produce tu salvación continuamente, con esfuerzo. Produce tu salvación. Ahora, vamos a aclarar. ¿Qué es esta salvación? Cuando pensamos en salvación, la mayoría pensamos en el evento final de que si vamos a llegar o no al cielo. Yo lo dudo. La salvación significa rescate y es todo el proceso. Y yo pienso que aquí en este contexto, Él no simplemente está diciendo, asegúrate que tu salvación final suceda. Y eso es verdad porque la santificación es paso esencial de esa salvación final. Pero yo pienso más bien que su significado es, produce tu salvación apartado del pecado. Actúa tu rescate del pecado, de los pecados. Actúa tu victoria. Actúa tu mortificación del pecado. Obra tu salvación de esta impaciencia. Obra, ocúpate en tu salvación de autocompasión y en dureza de corazón, envidia, indiferencia, el sufrimiento, pereza, pasividad, falta de elogiar a los demás, falta de gozo en Jesús. Sálvate de esas cosas. Produce rescate de esas cosas. Cuando empiezan a surgir, mátalas. Quítalo del trono. Involúcrate en tu santificación. Eso es lo que entiendo que significa. Obra el milagro en tu vida. Así que Romanos 8:13 decía que debemos hacerlo, matar el pecado por el Espíritu. Filipenses 2:12 dice, produce tu salvación del pecado, porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el hacer y el actuar. Esto debiera sacarnos el aire. El creador del universo, el creador del universo, en mí, produciendo una voluntad, un querer y un hacer, que yo llego a actuar. Asombroso.
ante cualquier tentación, imagínalo, pornografía o impaciencia, o tocar la bocina en el tráfico, o pasarte del límite de velocidad, o decirle algo ofensivo a tu esposa. En ese momento tú estás en ese momento a punto de que el creador del universo obre en ti en la mortificación de ese pecado, para que cuando tú actúes ese milagro, Dios Todopoderoso lo ha hecho. Si tú ¿por qué usa la palabra temor y temblor? Si alguna vez te has preguntado, yo leía esto y pensaba, bueno, significa primordialmente, si no te va bien, tú tienes que asustarte. Pero si uno estudia esa frase en la Biblia, normalmente significa que Dios está presente. Si Dios está cerca, tú tiemblas. Entonces, Dios está aquí. ¿Y tú saben qué? Él está aquí para obrar milagros en ti. Él está aquí para matar tu pecado, no tú. No para matarte a ti. El temor y temblor es como el que se tiene cuando uno está 10,000 pies por encima de un valle suizo. Wow, uno dice, este cable se puede romper. No, relájate y disfruta. Dios está en tu corazón. Por favor, asómbrense mañana en la mañana que Dios quiere matar tu pereza. Dios en ti. Así que por el Espíritu, Romanos 8:13, y porque Dios está obrando el querer como el hacer, Filipenses 2:13, estoy diciendo es lo mismo, es lo mismo. Ahora la pregunta es, estamos en una línea recta. La próxima pregunta, ¿cómo accesamos eso? Tú acabas de decir, el Espíritu es el medio y Dios obrando en nosotros es el medio. ¿Y qué estoy supuesto yo a hacer? ¿Cómo acceso eso? ¿Cómo me conecto al enchufe de eso? En términos prácticos, ¿de qué estás hablando para mañana en la mañana? Y esa es la próxima pregunta. Cuando dice por el Espíritu, matamos el pecado, o buscamos la santidad, o porque Dios está obrando en nosotros, actuamos el milagro. Esta es mi respuesta a la pregunta. Gálatas 3:5. Estoy tan entusiasmado porque yo creo que está bastante claro. Este mensaje es claro. Yo espero que sea claro para ustedes. Cómo el Nuevo Testamento responde a estas preguntas está claro. Está claro que debemos buscar la santidad. Está claro que el pecado debe estar cancelado. Es claro que debemos matar el poder del pecado cancelado y que tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu. Y ahora Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí. ¿Cuál es la respuesta? A cómo te enchufas, te conectas a la obra del Espíritu para mortificar el pecado, milagrosamente. Por el oír con fe. Esa es la respuesta. Lo que sea que eso significa, esa es la respuesta. Tenemos obviamente otras preguntas. Sí, estamos en una línea. No vamos a saltar a ninguna hoja. Así que oír con fe es la manera como el Espíritu Santo obra milagros en nosotros. Yo estoy supuesto a matar este pecado. Y dice la Biblia, mátalo por el Espíritu. Con la espada del Espíritu, mátalo. Y yo quiero saber, Espíritu Santo, tú vas a hacerlo de alguna manera. ¿Cómo
me involucro. And the answer is Y la not with respuesta works es of the law. no por las obras de la ley. There's no bartering here. There's no earning No hay here. negociación, no hay There's no mérito, negotiation here. There's no payment no hay here. pago. There's what he calls Hay lo que él le hearing llama oír of faith. con fe. Now, Ahora, I think that means lo que yo is entiendo que eso significa es that we que nosotros are sanctified. somos we santificados, experience the experimentamos power of the el Holy poder Spirit to del kill Espíritu our Santo para sin matar nuestro pecado by faith in por future fe grace. en gracia venidera. Or O faith fe in all that God en todo lo que promises to Dios be for us promete in ser Jesus para nosotros en Jesús, because of what he did on the por lo cross. que hizo en la cruz. In other words, En otras palabras, the way you tap in la manera to the como power of accesamos God al for poder the de Dios miracle para el of milagro sanctification de la santificación que mata el pecado es escuchando una promesa comprada con sangre en cuanto a ti en tu situación particular. Yo escucho, porque por eso es que hay que leer la Biblia y tener promesas en la cabeza, dagas en tu arsenal, así que hay que escuchar. Tú lees la Biblia, porque exhortaos unos a otros, si tú te olvidas, yo recuerdo, y viceversa, dimensión horizontal de la santificación. Así que escucho una promesa de Dios por todo lo que Él será para mí en Jesús, concerniente a esta situación en la cual estoy ahora mismo, esta peligrosa tentación. Y luego, yo lo creo. Oír con fe. Yo creo la promesa, lo que Él está diciendo sobre mi situación. Y creyendo es recibiendo. La mayoría estamos de acuerdo con eso porque la Biblia dice que a los que creyeron, les recibieron. Juan 1:12. Así que creer es recibir la promesa, recibir lo que Dios me está prometiendo y recibir no como basura, es recibir como tesoro. Yo recibo tu promesa como mi tesoro, eso es fe. Fe es recibir lo que Dios te está diciendo que Él es para ti, con atesoramiento, con valoramiento. Y mi argumento es que esa fe, oyendo, es el canal por el cual el Espíritu rompe el poder del pecado cancelado. El Espíritu Santo despierta y se mueve por medio de esa fe en la promesa de Dios. Y ese es el poder para quebrar el pecado cancelado. Quita al pecado de su trono. El pecado pierde su aferramiento, su fuerza, porque la fe ha abrazado la promesa de Dios como una satisfacción superior, un tesoro superior de lo que el pecado te está prometiendo. El pecado te está prometiendo, bueno, tú puedes mentir sobre los impuestos y tener $100 o $200 más y será mejor para ti. Eso es mentira. Es un engaño. El mentir va a hacer que las cosas mejoren. Te ofrece un placer y en ese momento recibes la promesa de Hebreos 13. Mantén tu vida libre del dinero porque el Señor ha dicho, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No, yo voy a decir la verdad. Y Satanás se cae y el pecado es vencido y destronado. Porque yo he creído en una promesa. Dios es más valioso. Esa promesa es verdad. Yo tengo un tesoro 10,000 veces más que un par de cientos de dólares mintiendo.
You can do better than that. Satanás, tú puedes hacer más que ahí, más que eso. Es la manera como funciona, es la manera como se mortifica las obras del cuerpo, de la carne, escuchando con fe la promesa de Dios que Él en su futuro satisfacen más que cualquier cosa que el pecado pueda ofrecerte. Ahora, permítame ilustrarlo con algunos pasajes poderosos. No sé de otro libro de la Biblia que lo presente con mayor claridad, que el libro a los Hebreos. Así que les invito a ir a Hebreos 11. Voy a hacer un resumen para que veamos la línea de argumento. Dios ha señalado que debemos ser santos, que seamos santos desde la eternidad. Desde la eternidad Él lo ha señalado. Santidad es que nuestras vidas estén conformadas al valor de la plenitud de la trascendencia de Dios, para que nuestras vidas reflejen el valor de Dios sobre todas las demás cosas. En el proceso hacia esa plenitud total, al final, Él canceló el pecado. Y basado en ese pecado cancelado, Él me llama a romper el poder de ese pecado cancelado en mi vida, matarlo, destronarlo, como un medio, y Él dice, a hacerlo por el Espíritu, porque yo estoy obrando, tú actúas el milagro, yo soy el autor del milagro. Y cuando preguntamos cómo me conecto, Él dice, ¿es por la obra de la ley o por el oír con fe? Respuesta, el oír con fe. Y estamos ahí, en la línea. ¿Y cómo es eso en mi vida? Conectarme al poder del Espíritu matando el pecado por fe en una promesa. Hebreos 11, verso 1, define la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que me encanta este mensaje porque es claro. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La fe está orientada hacia el futuro. Tú me prometes algo y yo lo creo. Futuro. Eso no quiere decir que la fe no mira hacia atrás en la cruz. Pero ese no es el enfoque. Cuando tú hablas de matar el pecado, de lo que se trata Hebreos 11, que por fe Abraham salió y obedeció, eso es lo que significa. Por fe Abel ofreció sacrificio, por fe Sara dio a luz, por fe Sansón, por fe. La manera que estas personas actuaron en justicia y santidad es esta fe. No introduzca más nada. Esa fe, la certeza de lo que se espera. O verso 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es, y que es remunerador, recompensador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿De qué? De recompensa. De Dios y todo lo que Él promete ser para nosotros. Tú no agradas a Dios si tú no lo quieres como recompensa. Fe es recibir, atesorar, abrazar todo lo que Dios promete ser para ti en Jesús. Ese es el significado de la fe en Hebreos 11. Lo cual está definido no porque solo es verdad, sino porque funciona para lograr lo que buscamos. Vamos a ver un par de ilustraciones. Y me encantan estas ilustraciones. Quiero ser así, tanto. Veamos a Moisés y luego a la iglesia primitiva. Tenemos una experiencia en el Antiguo Testamento y luego una en el Nuevo. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés,
just make sure you know what we're doing here. Vamos There may be a a estar fog seguros right now. que no haya niebla aquí. Yo estoy tratando de ver cómo es, de manera experimental, en tu cabeza y en tu corazón, When you are cuando by the hearing of faith, cuando por el oír con fe tú estás experimentando el poder del Espíritu para buscar la santidad y matar el pecado. Muéstrame Biblia, muéstrame. No quiero nada etéreo y teórico. Quiero en la comida, en la siesta, quiero claridad, hora por hora, cómo matar el pecado. No quiero neblina, quiero claridad. Verso 24, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado. Él está haciendo algo, está mortificando algo. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Está abrazando algo y escogiendo antes ser maltratado. Esto es un milagro. Uno no hace esto. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, mayores riquezas. Esto es locura, maravilloso, hermoso, glorioso, santo. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa, que ahora hemos visto del verso 1 y verso 6, que significa porque él estaba creyendo la promesa. Él tenía la seguridad, la certeza de lo que se espera, recompensa llamada en el verso 6 y ahora en el verso 26. Y entonces, ¿cómo el Espíritu Santo mató el pecado para Moisés? ¿Cómo produce esta santidad tan hermosa? Moisés, tú tienes dos opciones. Aquí está la casa donde te criaste, la casa más poderosa del mundo, probablemente, por lo menos la nación. Y puedes tenerlo todo, los placeres de Egipto, los poderes de Egipto, porque tu madre adoptiva, es la hija del rey. Así que esa es una opción para ti. Y por otro lado, tú pudieras guiar un pueblo que te hará tu vida miserable por 40 años. Y él escoger guiar al pueblo. Tú amas a tu iglesia, pastor. Tú amas tu iglesia. Por fe, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Lo hizo por fe, definido al final del verso 26, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. La fe abraza la promesa de lo que Dios será para nosotros en su Mesías, queda satisfecho de tal manera que cuando ve los placeres de Egipto dice, eso es basura. Es una cita de Filipenses 3:9. Mira los placeres y dice, temporales. Mira el reproche, el oprobio de Cristo y dice, tesoro. Eso es un nuevo hombre. Eso es una nueva creación. El Espíritu Santo está obrando un milagro y yo quiero ser así. Yo quiero actuar ese milagro todos los días de mi vida hasta que sea salvado para no pecar más. Y yo estoy seguro que ustedes también. Aquí una ilustración ahora de la iglesia primitiva. Hebreos 10:34. Pueden ir allá conmigo, Hebreos 10:34. ¿Cómo mataron el pecado del temor y de la avaricia y del egoísmo?
cómo actuaron el milagro de compasión y arriesgar sus vidas y toda su propiedad para visitar a sus amigos, sus hermanos en la cárcel. Y la respuesta es por fe en la gracia venidera, mirando hacia la recompensa, la certeza de lo que se espera. Vamos a leerlo. Verso 34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Así que estas personas son tan raras como Moisés, porque nadie se regocija cuando su casa es destruida, pintada con grafiti, insultados. Nadie lo hace, nadie se goza por eso, a menos que el Espíritu Santo esté obrando un milagro y tú estés actuando el milagro. Y ese es el milagro que queremos actuar. Eso es lo que significa ser cristiano. Compasión de los prisioneros, con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo, es aquí, la conexión al poder del Espíritu, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Sabían que tenían una recompensa, certeza de lo que se espera. Están confiando en la gracia venidera. Y ese fue el poder por el cual ustedes dijeron, vamos a la cárcel y si destruyan nuestras casas, vamos a cantar. Los bienes pueden tomar y despojar. Su reino es para siempre. Vamos, vamos. Esto es hermoso. Esto es santidad en acción. Vamos a llenar esta ciudad con esto. El que os da el Espíritu lo hace por las obras de la ley o el oír con fe. Respuesta. Él derrama el Espíritu para obrar milagros por el oír con fe. Y ellos escucharon una promesa. ¿Qué promesa ustedes creen que ellos escucharon? Si me quedo en el libro a los Hebreos, diría Hebreos 13:5, mantened vuestra vida libre del amor al dinero, porque Él ha dicho, no os desampararé. Y puedo decir, el Señor es mi ayudador, no voy a hablar el dinero, no voy a amar el dinero, sino a las personas. Tal vez fue ese, el que escucharon. Y creyeron, y fueron a la prisión, y las casas fueron destruidas. Y se gozaron en tener a Dios. Pero tal vez fue otra promesa, pienso. Porque noten esas últimas frases en el verso 34. Sabiendo que tenéis vosotros mismos una mejor posesión, una más duradera posesión. Así que es mejor y mayor. Y cuando yo escucho eso, yo escucho otra promesa, Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esas dos promesas corresponden precisamente con mejor posesión y duradera posesión. Así que sea esa específica que tenían en mente, esta es la manera como funciona. Un esposo decide, vamos a hacer algo riesgoso por Jesús, están leyendo su Biblia, Dios hace que algo salga de la Biblia como el Salmo 16:11. Tenemos un tesoro y su nombre es Jesús y es mayor y más duradero que cualquier tesoro terrenal. Y voy a decirle anoche, mientras estaba subrayando, este es el punto, y pensé, ¿por qué no te detienes aquí y te asegures? Porque hay personas que están aquí que tienen miedo de hacer lo que Dios quiere. Y Dios quiere desatarte en este servicio. Algunos tienen 60 y algo y ustedes saben que todavía les queda algo por delante y tienen miedo. Otros tienen 20 y saben que hay una decisión difícil que sería gloriosa si la toman, pero también dolorosa. Temor, avaricia y el egoísmo están ahí como grandes leones en el camino. Como para estos, si vamos a la prisión y visitamos a nuestros amigos,
ellos van a saber que somos cristianos. Y si ellos saben que nosotros somos cristianos, lo mismo que les sucedió a ellos puede sucedernos. ¿Y qué tal nuestros hijos? Y nuestro sofá. Y la vajilla de mi abuela. Y el reloj de mi abuelo. Él quiere que digamos algo ahora, para ti, de este pasaje. Y yo no sé lo que es, pero tal vez tú lo escuches en este pasaje. Y más pudiéramos continuar. Pudiéramos continuar viendo promesa tras promesa tras promesa, conectada a obediencia tras obediencia tras obediencia, de tal manera que el Espíritu Santo es desatado con poder una y otra vez, y los humanos actúan milagros tras milagros de santidad, y es tan hermoso. Este tipo de gente que van a la cárcel, o Moisés, que ama a un pueblo que nunca es agradecido, eso es hermoso. Eso es hermoso. Eso es lo que el mundo está muriendo por ver. Santidad como esa. Así que vamos a resumir para concluir ya. Volvamos al inicio. El significado de santidad, la hermosura de la santidad en los hijos de Dios es la armonía entre nuestras vidas y el valor infinito de la plenitud trascendente de Dios. Dios es infinitamente valioso en todo lo que Él es, alto, trascendente, exaltado, autoexistente, en comunión trinitaria, infinitamente valioso, y nuestras vidas están siendo conformadas a eso. Eso es santidad, esa armonía, entre el valor de Dios y nuestros pensamientos y acciones. Y camino a eso, Él está cancelando el pecado una vez y para siempre en Jesucristo. Y nos está llamando a romper el poder del pecado cancelado. Moriste con Cristo. Quita al pecado del trono. Romanos 6. Y nos está llamando a hacerlo por el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O, para decirlo de otra manera, Él te está llamando a hacerlo confiando en el hecho de que Dios es el que está produciendo el querer como el hacer. Cree eso. Conéctate a ese poder creyendo. Aquel que suple el Espíritu y obra milagros, ¿lo hace por la obra de la ley? No, por el oír con fe. Sí, por el oír con fe. Escuchando una promesa, creyéndola, recibiéndola, abrazándola como un tesoro superior por todo lo que Jesús es para nosotros, a cualquier cosa que el pecado pudiera ofrecer. Y el Espíritu Santo está despertando y obrando por medio de ese acto de atesoramiento llamado fe, de tal manera que el poder del pecado cancelado es quebrado. Y somos libres y gustamos una libertad de la libertad. Gustar algo de la libertad de los hijos de Dios. Ahora, pueden ver cómo este gran proceso de santificación está guiando a la gloria predestinada, donde la hermosura de la santidad llenará la tierra. Dios ha ordenado que toda obediencia cristiana sea la obediencia de la fe, la obediencia que fluye cuando abrazamos el valor supremo de Dios. Ven cómo Él lo ha ordenado de tal manera que cada acto de obediencia en el cristiano
tiene como su centro a performance of the soul called una faith, obra del alma which by its very nature llamada is in fe, accord que por su with the infinite naturaleza value of the corresponde al Trinitarian valor transcendence of God. infinito de Dios. And therefore, Y por tanto, since God has ordained como that Dios all ha ordenado obedience que toda be obediencia obedience sea obediencia by the hearing of faith, por el oír con fe, all that obedience toda esa will obediencia reflect the supreme reflejará value, el valor the worth, the infinite supremo worth of the transcendent de Trinitarian fullness of God. la And plenitud therefore, trascendente the de world will Dios. be Y por filled tanto, with the la holiness tierra of God quedará and of llena de la His santidad de people, Dios y de su because it pueblo, will be filled with the obedience of porque quedará llena faith. de la obediencia de fe. There will be in the soul of all Habrá en el saints, alma de todos los and santos there will be in all their outer y en actions todas sus a obras perfect harmony una armonía with the preciosa infinite worth of con el God's valor transcendent infinito fullness. de la plenitud de Within, Dios. there will Dentro be satisfaction. habrá That's what faith satisfacción. is. Eso es lo que es la Being fe. satisfied, Satisfacción. receiving a satisfied Recibiendo una all that satisfacción God de promises todo to be for en us. todo lo So que Dios me ha within, prometido. you have faith, Por which dentro is una the fe essence of que es la holiness, esencia de la santidad, because it's in perfect accord porque está with the en value perfecta of correspondencia God, al valor treasuring it, being satisfied de by it. Dios, And atesorando a Dios. Y outside, fuera have the de fruit nosotros tenemos el of fruto that faith, de esa fe, namely, a life of una vida beautiful love de amor or hermoso o holiness. de santidad, en otras palabras. The earth will be filled La tierra quedará llena with the glory of the Lord, like con the la gloria del waters of the Señor, sea. como las That aguas is, cubren the earth will be filled la with the beauty tierra. of holiness. La tierra quedará llena de la santidad. Vamos a orar. Father in heaven, I Padre pray del now cielo, that te you would ruego que apply the cancellation apliques la cancelación de nuestro pecado a cada persona en este lugar solo por fe. Then I pray that Y you te would ruego awaken in every one que of us despiertes en cada uno de a nosotros profound, blood-bought resolve una resolución to comprada break con the power sangre of canceled sin. para romper el poder del pecado And then I pray cancelado. that you would Y te grant us ruego to see that que this is nos by the concedas Spirit and ver by God at work por el within us to Espíritu will and to do His good pleasure. And then I pray that you would grant that we would obrando en see nosotros, that it is by the hearing of que es faith por that el the oír Holy con Spirit fe is que el active Espíritu Santo in this está obrando, miracle-working actuando. sanctification. And so grant to us Así que concédenos faith. fe, May we be a people que seamos un who pueblo embrace que abraza the infinite value el valor infinito of the transcendent fullness de la plenitud trascendente of God. de Dios. I pray this in His Y name. lo ruego en su nombre.